Recibí ese mensaje de mi hijo y sentí que el mundo se me venía abajo. Aléjate de nosotros para siempre, escribió, y esas palabras me helaron la sangre, como si un invierno repentino hubiera entrado en mi corazón. Me llamo Beatriz, y en ese momento, sentada sola en mi cocina con el teléfono temblando en la mano, reviví todos los años de esfuerzo por mantenernos unidos, preguntándome dónde había fallado. Era una mañana de domingo, como tantas otras, cuando todo empezó a desmoronarse. Mi hijo mayor, Vicente, siempre había sido el más distante, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Recordé con una punzada de nostalgia esa vez, hace 10 años, cuando lo llevé al parque después de su primer desamor. Estaba llorando en el auto, y yo le dije, hijo, la familia es lo que nos salva de todo. Pase lo que pase, aquí estoy para ti. Él me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí que nada podría rompernos. Pero la vida tiene sus formas crueles de recordarnos lo frágiles que somos. Ahora, con 28 años, casado y con su propia familia, parecía que yo era el obstáculo en su camino. Sentí una mezcla de vergüenza por no haberlo visto venir, ira contenida contra mí misma por no haber sido la madre perfecta, y un miedo profundo a perderlo para siempre. ¿Cómo había llegado a esto? Mis errores, mis ausencias por el trabajo, o simplemente el paso del tiempo que nos separa sin que nos demos cuenta. En medio de ese torbellino emocional, decidí que no podía rendirme. Siempre había soñado con unirnos de nuevo, con borrar las grietas que el tiempo y las discusiones habían abierto en nuestra familia. Por eso, meses antes de ese mensaje devastador, empecé a planear algo especial, una reunión familiar en la casa de la playa que heredé de mis padres. No era solo un viaje, era mi forma de reconectar, de recordarnos que el amor no se apaga tan fácilmente. Imaginaba las risas alrededor de la fogata, las historias compartidas bajo las estrellas, y a Vicente abriéndose como en aquellos días de infancia. Planeé todo con el corazón en la mano, reservé la cabaña con vista al mar, preparé menús con sus platos favoritos, el arroz con pollo que tanto le gustaba de niño, y hasta organicé juegos para que los nietos, que ni siquiera me conocen bien, se sintieran parte de algo grande. Invertí horas robadas al sueño, buscando fotos antiguas para un álbum que reviviera memorias felices, y gasté lo que pude ahorrar porque, para mí, el dinero no importaba tanto como esa esperanza de sanar heridas. Estaba emocionada, de verdad. Cada detalle me llenaba de una alegría nerviosa, como si estuviera tejiendo un puente sobre el abismo que nos separaba. Pensaba en mi hija menor, Laura, que siempre me apoyaba, y en cómo esto podría fortalecer nuestros lazos, hacerlos más resistentes que nunca. Pero, en el fondo, notaba las señales de conflicto. Vicente respondía a mis mensajes con monosílabos, y su esposa, que al principio parecía entusiasmada, empezó a excusarse con "estamos muy ocupados". Mi hermana, que vive cerca, me dijo por teléfono, Beatriz, no presiones tanto, a veces la gente necesita espacio. Sentí un nudo en la garganta, pero me repetí que era solo cansancio, que mi esfuerzo valdría la pena. La esperanza es terca, ¿sabes? Me aferraba a ella como a un salvavidas. Y ahora, mientras te cuento esto, siento que necesito tu compañía en este camino. Si esta historia te ha tocado, dale un like para que sepa que no estoy sola en esto. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque lo que hice después de ese mensaje los dejó a todos sin palabras, y quédate conmigo hasta el final. Juntos, veremos cómo el corazón encuentra su camino de regreso. Pero espera, porque lo que pasó en esa reunión, eso sí que cambió todo. Los días previos a la reunión empezaron a teñirse de una sombra que no esperaba. Al principio, después de colgar el teléfono con mi hermana, me forcé a sonreír frente al espejo, diciéndome que era solo mi imaginación, que el estrés me hacía ver fantasmas donde no los había. Pero la realidad se coló como una gota fría en mi espalda. Llamé a Vicente para confirmar los detalles del viaje, emocionada por contarle sobre el álbum de fotos que había armado con tanto cariño. Mamá, no sé si podremos ir todos, me dijo con esa voz plana que ya me resultaba familiar, y antes de que pudiera preguntar por qué, cambió de tema. Oye, ¿has hablado con Laura? Ella y su marido van a hacer una escapada solos este fin de semana, algo romántico. Escapadas solos. Esas palabras me golpearon como un portazo. No me había enterado de nada, y de repente, mi hija, que siempre parecía ser mi aliada, planeaba algo sin mí, sin siquiera mencionarlo en nuestras charlas semanales. Intenté sonar casual. Qué bien, hija, me alegra que se tomen un tiempo para ustedes. ¿Y la reunión en la playa? Sigue en pie. Su respuesta fue un silencio breve, seguido de un sí, claro, mamá,
pero ya veremos. Ese ya veremos se clavó en mí como una espina, y colgué sintiendo que el aire de la casa se había vuelto más pesado. Al día siguiente, el rechazo se hizo más evidente, como si la familia hubiera decidido, en silencio, trazar líneas que yo no podía cruzar. Mi cuñada, la esposa de Vicente, me escribió un mensaje grupal, sí, grupal, no solo a mí, sobre una cena improvisada en su casa para celebrar el cumpleaños de mi nieto. Todos venimos, traigan postre, decía, y yo, que vivo a solo media hora, no fui invitada directamente. Miré la pantalla, el corazón latiéndome fuerte, y respondí con un cuenta conmigo. ¿Qué postre preparo? Solo entonces, Vicente añadió, mamá, mejor no, estamos pocos y es algo íntimo. Intimo. La palabra me dolió más que un insulto directo. ¿Íntimo sin la abuela? Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo una oleada de aislamiento que me dejó sin aliento. Intenté convencerme de que era casual, que no era personal, pero el nudo en la garganta me traicionaba. ¿Por qué mis esfuerzos por acercarme parecían rebotar contra una pared invisible? Me senté en el sofá, rodeada de las maletas a medio preparar para la playa, y las lágrimas empezaron a rodar sin permiso. Me las sequé rápido, no quería que nadie me viera así, ni siquiera yo misma en el reflejo de la ventana. En mi cabeza, las preguntas giraban como un remolino imposible de detener. ¿Soy yo la que no es suficiente? He dado todo por ellos, noches en vela cuando eran niños, sacrificios en mi carrera para estar presente, y ahora, ¿esto? ¿Por qué mi amor parece meaningless para ellos, como si fuera un peso en lugar de un regalo? Recordé una conversación con mi hermana semanas atrás, cuando le conté sobre la planificación. Ella soltó una risita sarcástica. Beatriz, ¿tanto esfuerzo por una simple reunión? A veces, la gente quiere espacio, no un circo familiar. Sus palabras, dichas a la ligera, me habían herido entonces, pero ahora resonaban como una profecía. Me sentía invisible, como si hubiera estado hablando con ecos en lugar de con mi propia sangre. La ira empezaba a asomarse, un calor sordo en el pecho, mezclada con una tristeza profunda que me hacía cuestionar si había sido un error creer que podíamos volver a ser cercanos. ¿Y si mi insistencia solo los alejaba más? Pero no, me repetía, aferrándome a ese hilo de esperanza como a un salvavidas en mar abierto. No confronté a nadie, solo me tragué el dolor, planeando cómo hacer que la reunión funcionara a pesar de todo. Sin embargo, la soledad crecía, y con ella, una sensación de traición que me robaba el sueño. Cada noche, mirando el techo, imaginaba sus risas en esas reuniones sin mí, y el vacío se hacía más grande. Aún así, seguí adelante, porque rendirse no era una opción. Pero lo que vino después, cuando intenté forzar esa puerta entreabierta, solo avivó el fuego de la duda. Y entonces, ese mensaje de Vicente llegó como el golpe final que no vi venir. Esa tarde, después de pasar el día entero reorganizando las maletas con manos temblorosas, decidí que ya era hora de aclarar las cosas. Me senté en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, y abrí el grupo familiar de WhatsApp, ese que creé con tanto ilusión meses atrás para coordinar la reunión en la playa. Quería enviar una foto de las provisiones que había comprado, frutas frescas, el vino que Vicente tanto apreciaba, algo que los animara, que recordara lo mucho que me importaba. Pero antes de teclear, el chat se iluminó con mensajes nuevos, y lo que vi me dejó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante cruel. Eran conversaciones de la noche anterior, que por algún retraso en la conexión no había visto hasta ahora. Mi hermana escribiendo, chicos, ¿vamos a la playa este fin de semana? Sin dramas, solo nosotros, para relajarnos de verdad. Vicente respondió de inmediato, sí, perfecto. Nada de planes locos de mamá, que eso siempre termina en estrés. Solo familia cercana, sin presiones. Y Laura, mi propia hija, añadió un emoji de pulgar arriba y un al fin, algo simple. No le digamos nada todavía, para evitar discusiones. Leí y releí, el corazón hundiéndose como una piedra en agua profunda, un peso que me oprimía el pecho hasta doler. ¿Sin dramas? ¿Nada de planes locos? Esas palabras, dichas con esa ligereza despreocupada, eran cuchillos afilados directos a mi alma. Mi mente se negaba a aceptarlo, repetía en silencio que debía ser un malentendido, que quizás hablaban de otra cosa, de un día cualquiera sin relación con mi proyecto. Pero no, las fotos adjuntas lo confirmaban, capturas de la cabaña que yo había reservado, ahora reprogramada para ellos solos, con fechas que coincidían exactamente con las mías.
Sentí un sudor frío bajarme por la nuca, las manos temblando tanto que el teléfono casi se me cae al suelo. Las lágrimas picaban en mis ojos, calientes y traicioneras, pero las contuve, mordiéndome el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. ¿Cómo podían? Yo, que había soñado con esa playa como un refugio para todos, convertida en el escenario de mi exclusión. El shock me dejó sin aliento, un vacío que se expandía desde el estómago hacia todo mi cuerpo, haciendo que me doblara sobre la mesa, respirando entrecortado. No era solo rechazo, era una traición deliberada, planeada a las sombras mientras yo invertía mi corazón en unirlos. La esperanza que había atesorado como un frágil cristal se hizo añicos en ese momento, dejando solo esquirlas de dolor que se clavaban por todas partes. Me levanté tambaleante, apagué el teléfono y me fui a la sala, acurrucándome en el sofá viejo donde solía leerles cuentos a los niños. No llamé a nadie, no envié un mensaje furioso, solo me quedé allí, en silencio, dejando que la tristeza me inundara como una marea lenta e inexorable. Imaginaba sus voces riendo en ese chat, planeando una felicidad que yo no merecía formar parte, y el disillusionment me ahogaba. ¿Cuánto tiempo había estado ciega? La familia que creí mía se había reorganizado sin mí, como si yo fuera un estorbo, un recuerdo molesto que preferían enterrar. El dolor era tan crudo que apenas podía pensar, solo sentir el eco de mi propia soledad resonando en las paredes vacías de la casa. Pasaron horas así, con el sol poniéndose sin que me diera cuenta, y en ese abismo emocional, algo dentro de mí empezó a romperse de forma irreversible. Pero justo cuando el silencio se volvía insoportable, mi teléfono vibró de nuevo, y el mensaje de Vicente apareció en la pantalla, sellando el quiebre con palabras que nunca olvidaré. Esa noche, con el teléfono aún vibrando en mi mano como un eco de la traición, leí el mensaje de Vicente una y otra vez: aléjate de nosotros para siempre. Las palabras se clavaron como un veredicto final, pero en lugar de derrumbarme más, algo dentro de mí se detuvo, como si el dolor hubiera alcanzado su límite y ahora solo quedara espacio para el silencio. Me quedé sentada en el sofá, el cuerpo pesado pero la mente empezando a aclararse, respirando hondo por primera vez en horas. Inhalé el aire quieto de la casa, exhalando el peso de las lágrimas que ya no quería derramar. No grité, no rompí nada, solo cerré los ojos y dejé que la claridad se filtrara, fría y precisa, como el amanecer después de una tormenta. Ya no era la Beatriz que suplicaba atenciones, que invertía todo en reconectar con quienes me veían como un estorbo. En ese momento, decidí que basta. No más mendigar su amor o su aprobación, merecía proteger mi dignidad, y lo haría en silencio, sin darles el gusto de verme desmoronarme. Cambiaría mi vida a mi manera, sin pedir permiso ni explicaciones, porque el control que había perdido en el corazón lo recuperaría en cada paso que diera sola. Me levanté despacio, con las piernas firmes por primera vez ese día, y caminé hacia mi escritorio, donde guardaba los papeles de la casa y las finanzas que compartíamos desde que mi esposo falleció años atrás. Empecé a revisar todo, las cuentas bancarias conjuntas que Vicente administraba por comodidad, las deudas pendientes que yo cubría con mi pensión modesta. Tomé notas en un cuaderno nuevo, uno que compraría al día siguiente si era necesario, marcando que transferir a mi nombre, que cancelar. La reserva de la cabaña en la playa fue lo primero. Marqué el número del propietario con dedos que ya no temblaban, y con voz calmada, anulé todo, citando cambios imprevistos. No mencioné nombres, no di pistas, solo corté ese lazo que ellos mismos habían querido romper. Sentí un alivio sutil, como si estuviera soltando cadenas invisibles, y con cada decisión, una fuerza quieta crecía en mí. Planeé más, mudarme a un apartamento pequeño en el centro, lejos de las visitas inesperadas que nunca llegaban, inscribirme en clases de arte que siempre pospuse, para llenar mis días con algo mío, y, sobre todo, bloquear los grupos y números que solo traían dolor, no de golpe, sino gradualmente, con la elegancia de quien se retira sin fanfarria. No era venganza, era supervivencia digna, un acto de amor propio que nadie podría quitarme. Me sentía más fuerte ya, el pecho erguido, la mente afilada como un cuchillo que por fin encuentra su propósito. La tristeza se había transformado en una determinación serena, y en ese silencio de la medianoche, supe que estaba lista para actuar, para reclamar el espacio que siempre fue mío. Pero lo que vino a continuación, cuando puse en marcha el primer paso de ese plan, los tomó por sorpresa de una forma que ni yo misma esperaba. Al amanecer del día siguiente, con el sol filtrándose por las cortinas como un recordatorio suave de un nuevo comienzo, me puse en marcha sin fanfarria. No había lugar para dudas ni para mirar atrás, solo acción, precisa y contenida,
como si estuviera manejando un secreto que me pertenecía solo a mí. Empecé por lo práctico, ese que siempre había pospuesto por complacer a los demás. Me vestí con ropa cómoda, tomé mi bolso y salí hacia el banco, el aire fresco de la mañana aclarando aún más mi mente. En la sucursal, con voz serena, solicité separar las cuentas que compartía con Vicente desde que asumí responsabilidades familiares tras la muerte de mi esposo. La empleada, una mujer de ojos amables, me miró con curiosidad mientras firmaba los formularios, transfiriendo mis ahorros a una cuenta nueva a mi nombre exclusivo. Es un paso importante, me dijo, y yo asentí, sintiendo un alivio profundo extenderse por mi pecho, como si estuviera soltando un lastre que ni siquiera sabía que cargaba. Cada firma era un hilo cortado, un acto de control que me devolvía el poder sobre mi propia vida. No pensé en su sorpresa cuando lo notara, solo la libertad que ganaba, en cómo el dinero que había ahorrado con sudor propio ya no era un lazo que me ataba a sus indiferencias. De regreso a casa, el silencio de las calles me acompañaba, un compañero fiel en esta ejecución callada. Entré sin hacer ruido, y mientras el teléfono pitaba con mensajes triviales del grupo, Laura preguntando por el clima, mi hermana compartiendo una receta, ignoré todo y me dirigí al estudio. Allí, abrí los cajones donde guardábamos documentos compartidos, escrituras de la casa, seguros, incluso las notas de préstamos que Vicente había pedido para emergencias familiares. Escaneé lo esencial con mi viejo teléfono, enviándolo a un correo personal que acababa de crear, y organicé pilas ordenadas, lo mío aparte, lo que les concernía en una carpeta neutral. Mis manos se movían con una calma que me sorprendía, dedos firmes sobre el papel, y con cada página revisada, una sensación de liberación me invadía, como si estuviera limpiando un cuarto atestado para dejar entrar luz. No era detachment vacío, era una paz activa, la certeza de que por fin elegía por mí. Luego, pasé a las pertenencias, ese territorio más íntimo y silencioso. Subí al ático donde acumulábamos cajas de recuerdos, y sin prisa, separé lo mío, las fotos de mi juventud, los libros que me habían acompañado en noches solitarias, la vajilla de porcelana que heredé de mi madre y que nadie más valoraba. Empaqué en maletas discretas, escondiéndolas en el garaje bajo una lona vieja, sin tocar nada que les perteneciera. Vicente llamó esa tarde, su voz casual al otro lado, «Mamá, ¿has visto mis llaves del auto? Pasaré después». Le respondí con naturalidad, «No, hijo, mira en la cocina», colgando antes de que pudiera indagar. Él no notaba nada, seguía en su mundo, planeando cenas y escapadas que me excluían, ajeno a cómo el suelo bajo sus pies empezaba a moverse. Yo, en cambio, sentía el pulso de mi propia fuerza, un ritmo constante que me impulsaba. Cada acción era un ladrillo en la pared de mi independencia, y el alivio crecía, transformando el vacío de ayer en un espacio lleno de posibilidades mías. Preparé una cena simple para mí sola esa noche, comiendo frente a la ventana con una taza de té en la mano, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad, no por obligación, sino por la quieta victoria de ser dueña de mi destino. Pero al día siguiente, cuando el primer indicio de su confusión llegó a mi puerta, supe que el plan acababa de entrar en una fase nueva, una que los obligaría a enfrentar lo inevitable. Al día siguiente, como si el destino hubiera alineado las piezas para mi observación silenciosa, el timbre sonó con insistencia alrededor del mediodía. Era Vicente, mi hijo, apareciendo en la puerta con esa expresión de quien espera encontrar todo como siempre, predecible, a su disposición. Llevaba el teléfono en la mano, frunciendo el ceño, y sin preámbulos, entró a la cocina preguntando por las llaves del auto que compartíamos, ese viejo sedán que yo mantenía con mis ahorros para emergencias familiares. Le señalé el gancho en la pared, donde ya no colgaban, porque las había recogido la noche anterior y guardado en mi bolso nuevo, un gesto discreto para cortar otro hilo. Pero no fue eso lo que lo descolocó de verdad. Mientras hablaba, sacó su billetera y mencionó casualmente que necesitaba transferir algo de la cuenta conjunta para pagar una factura de su casa. «Mamá, ¿por qué no funciona? Intenté hacer la transferencia y dice que el acceso está bloqueado». Su voz subió un tono, pasando de casual a irritada, los ojos clavados en la pantalla como si el banco hubiera cometido un error imperdonable. Yo, de pie junto a la ventana con una taza de café en la mano, solo observé, mi rostro sereno, sin una pizca de la tormenta que él proyectaba. «Lo separé ayer», respondí con calma, sin más explicaciones, y vi cómo su confusión se transformaba en incredulidad, la boca abriéndose ligeramente antes de cerrarse en una línea tensa. «¿Qué? ¿Por qué harías eso sin decir nada? Esa cuenta es para todos». Pero no era para todos, era mía, y él lo sabía en el fondo,
aunque ahora lo enfrentara como una pérdida repentina. Sentí, por primera vez, ese equilibrio inclinándose a mi favor, no como un triunfo ruidoso, sino como una justicia callada que los obligaba a mirar las grietas que ellos mismos habían cavado. Vicente se paseó por la cocina, murmurando sobre complicaciones innecesarias y cómo esto afectaría sus planes, esa escapada a la playa que ahora, sin mi reserva, se desmoronaba como un castillo de arena. Llamó a Laura desde allí mismo, poniéndola en altavoz sin preguntar, y oí su voz al otro lado, igual de desconcertada. «Espera, ¿la cabaña?» Intenté confirmar y me dicen que fue cancelada. «Mamá, ¿qué pasa?» Él la cortó, exigiendo que yo explicara, pero me limité a encogerme de hombros, sirviéndome más café con movimientos deliberados. Su irritación crecía, visible en cómo apretaba el teléfono, en las preguntas que lanzaba como dardos. «¿Estás enojada por algo? ¿Por qué nos haces esto?» Pero yo permanecía compuesta, un ancla en medio de su tormenta, observando cómo el mundo que daban por sentado empezaba a resquebrajarse. No era venganza, era el eco natural de sus elecciones, el momento en que sus exclusiones regresaban como ausencias palpables. En mi interior, una profunda liberación se asentaba, el alivio de ver que mi silencio hablaba con más fuerza que cualquier grito. Ellos, ajenos hasta ese instante, ahora tropezaban con las barreras que yo había erigido con cuidado, no solo la cuenta, sino los seguros que ya no cubrían sus emergencias compartidas, los documentos que separé y que bloquearían cualquier intento de control sobre la casa. Vicente se fue esa tarde con promesas de hablarlo después, su paso apresurado contrastando con mi quietud en la puerta, despidiéndolo con un simple «cuídate». Pero mientras el eco de su auto se alejaba, supe que esto era solo el comienzo. La confusión daría paso a intentos más calculados, a palabras dulces o presiones que buscarían arrastrarme de vuelta a su red. Y en ese silencio renovado de la casa, me preparé para lo que vendría, porque su próximo movimiento ya se perfilaba en el horizonte. Esa misma tarde, mientras el sol se inclinaba hacia el oeste y yo ordenaba el estudio con una paz que me envolvía como una manta ligera, mi teléfono vibró con una llamada entrante de Laura. No era una sorpresa, su voz en el altavoz con Vicente esa mañana había sonado como el preludio de lo que vendría. Respondí con un simple hola, mi tono neutro, y al instante, su llanto ahogado llenó el auricular. «Mamá, ¿por qué nos haces esto? La cuenta, la cabaña. ¿Estás enojada con nosotros? Por favor, volvamos a como antes. Los niños preguntan por ti, y yo no sé qué decirles». Sus palabras eran un torrente, mezcladas con sollozos que intentaban ablandar el terreno, apelando a los nietos, a la culpa que solía ser mi talón de Aquiles. Escuché en silencio, sentada en la silla del escritorio, sintiendo no una punzada de remordimiento, sino una claridad absoluta que me mantenía anclada. Veía a través de esa manipulación cómo se ve el agua clara en un estanque, superficial, diseñada para arrastrarme de vuelta al rol de la madre sacrificada, la que siempre cedía. Pero ya no. «Laura, las cosas han cambiado porque yo lo decidí», respondí con voz firme, sin elevar el tono, solo con la certeza de quien ya no negocia su valor. «No es enojo, es lo que merezco». Colgué antes de que pudiera replicar, el clic del teléfono un corte limpio, y en ese gesto, sentí la libertad de expandirse en mí, un espacio amplio donde antes solo había obligaciones. No había tentación de ceder, ni un atisbo de debilidad, solo la fuerza de saber que por fin controlaba mi vida, no como una rebelión airada, sino como un acto de respeto propio que nadie podía cuestionar. Minutos después, llegó un mensaje de texto de mi hermana, esa que siempre había sido el puente entre nosotros, ahora teñido de urgencia. «Beatriz, habla con ellos. Vicente está destrozado, dice que sin tu ayuda no puede pagar la escuela de los niños. ¿No piensas en la familia? Esto nos rompe a todos». Intentaba el guilt trip con maestría, pintándome como la villana que desintegraba el lazo familiar, pero leí esas líneas con detachment sereno, respondiendo solo con un «cada uno cuida lo suyo ahora». No más explicaciones, mis acciones hablaban por mí, y el poder que antes le cedía a él de decidir mi lugar en sus vidas ahora era mío, inquebrantable. Vicente llamó esa noche, su voz ronca, casi suplicante: «Mamá, perdóname por el mensaje. Fue en un momento de estrés. Volvamos a intentarlo, por favor. No puedo creer que nos dejes así». Era la disculpa más superficial que había oído, sin un ápice de verdadero arrepentimiento, solo el pánico de quien ve su comodidad evaporarse. Le dije, con la misma calma que me sostenía: «No se trata de dejarlos, se trata de que yo avance. Adiós, hijo». Colgué de nuevo,
y en el silencio que siguió, una tristeza leve me rozó, no por ellos, sino por el lazo que pudo haber sido fuerte si hubieran valorado mi esfuerzo. Pero no era arrepentimiento, era cierre, una certeza profunda de que esta firmeza me hacía más libre que nunca, más yo misma. La dinámica había virado por completo. Ellos, desesperados y sin poder, girando en círculos de súplicas que rebotaban contra mi muro invisible. Yo, en control total, eligiendo mi paz sobre su caos. Me acosté esa noche con el pecho ligero, sabiendo que mi respeto propio era ahora el centro de todo. Pero al amanecer, su intento final de manipulación llegó de una forma que ni siquiera anticipé, y mi respuesta los dejó enfrentando la realidad cruda de lo que habían perdido para siempre. Los días siguientes transcurrieron como un río calmado, llevando consigo los restos del viejo cauce para abrir paso a algo fresco y mío. Me desperté esa mañana con la luz del sol colándose por las ventanas que yo misma había limpiado la noche anterior, sin prisas ni expectativas ajenas. Por primera vez en años, mi rutina no giraba alrededor de llamadas pendientes o planes que dependían de otros. Era solo mía, un lienzo en blanco que llenaba con intenciones propias. Empecé por lo simple, una caminata por el parque cercano, el aire fresco rozando mi piel mientras mis pasos marcaban un ritmo constante, no para llegar a algún lado, sino para sentir mi cuerpo responder con vitalidad. Regresé con las mejillas sonrosadas y preparé un desayuno que me gustaba de verdad, fruta fresca cortada con cuidado, yogur casero y un café negro fuerte, comiendo en la terraza sola, escuchando el canto de los pájaros sin el ruido de fondo de mensajes que ignoraba. No había nostalgia por las mesas ruidosas de antes, solo una gratitud profunda por esta quietud que me permitía respirar hondo, saborear el momento sin interrupciones. Cuidar mi hogar se convirtió en un ritual de dignidad, no de obligación. Limpié los armarios con guantes y trapos suaves, reorganizando cada estante para reflejar lo que yo valoraba, mis libros apilados por temas que me apasionaban, fotos de mis viajes solos de juventud enmarcadas en la pared principal, y un rincón dedicado a plantas que regaba cada mañana, viendo cómo crecían con el mismo cuidado que ahora me daba a mí misma. Mi mente, antes un torbellino de dudas, se aquietó con lecturas vespertinas en el sofá, páginas de novelas que me transportaban a mundos donde las mujeres como yo tomaban las riendas sin pedir perdón. El cuerpo siguió el ejemplo. Me inscribí en clases de yoga en el centro comunitario, estirándome en posturas que me recordaban mi flexibilidad perdida, no solo física, sino emocional, sintiendo los músculos despertar con una fuerza renovada. Y el alma se nutría en pequeños actos de alegría genuina, como pintar acuarelas en la tarde, pinceladas libres que salpicaban el papel con colores vibrantes, representando paisajes que imaginaba para mí sola, sin necesidad de aprobación. Cada victoria era sutil pero poderosa. El día que organicé mi agenda con citas para el dentista y un chequeo médico, solo para mí, el momento en que compré un vestido nuevo que me hacía sentir elegante, probándomelo frente al espejo con una sonrisa que nacía del interior, o cuando cociné una cena elaborada, un salmón al horno con hierbas frescas, y la disfruté entera, sin compartir ni justificar. Me sentía más ligera, como si hubiera soltado un equipaje invisible que me había pesado durante décadas, libre para elegir el café matutino o una siesta improvisada sin que nadie lo cuestionara. La felicidad era genuina, un calor suave en el pecho que crecía con cada decisión autónoma, orgullosa de esta versión de mí que florecía en el espacio que creé. No había rastro de resentimiento, solo la paz de saber que había elegido bien, que esta vida reconstruida era el premio por honrar mi valor. Y en las noches, acostada en sábanas frescas que yo misma lavé, cerraba los ojos con una esperanza callada, sabiendo que cada paso me llevaba más lejos hacia un horizonte propio. Pero entonces, una carta inesperada llegó por correo, trayendo ecos del pasado que amenazaban con perturbar esta nueva armonía, y mi respuesta a ella marcó el punto de no retorno. Con el paso de las semanas, esa carta inesperada, un intento final de Vicente por apelar a los viejos tiempos con promesas vagas de reconciliación, se convirtió en solo un papel más en el cajón de lo resuelto. La respondí con unas líneas corteses pero firmes, sellando el cierre sin abrir puertas, y la guardé como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Ya no era el centro de mi mundo, en cambio, mi atención se volcó hacia adelante, hacia un horizonte que yo misma delineaba con pinceladas de curiosidad y deseo. Empecé por redescubrir pasiones que el tiempo había enterrado bajo rutinas ajenas. En las clases de yoga, que ahora asistía 2 veces por semana, conocí a un grupo de mujeres como yo, madres, viudas, soñadoras tardías que compartían anécdotas entre posturas, riendo de lo absurdo de la vida. Allí, una de ellas, Marta, me invitó a un taller de escritura creativa en la biblioteca local, y algo en mí se encendió. Al principio, solo garabateaba recuerdos en un cuaderno,
pero pronto las palabras fluyeron hacia historias propias, relatos de mujeres que se reinventaban, no como heroínas invencibles, sino como personas reales, con sus dudas y risas. Escribir se volvió mi hobby secreto, un espacio donde procesaba no el dolor pasado, sino las texturas del presente, el aroma del pan horneado en mi cocina, el crujir de las hojas en mis caminatas. Y de ahí surgió una meta profesional que nunca imaginé. Contacté a un centro comunitario para ofrecer talleres de narración para mujeres mayores, usando mis experiencias para ayudar a otras a encontrar voz. No era por fama o dinero, era por esa satisfacción profunda de contribuir desde mi plenitud, viendo ojos brillar cuando compartían sus propias historias. Las amistades nuevas crecieron como raíces firmes en suelo fértil, reemplazando las conexiones tóxicas con lazos saludables que nutrían en lugar de drenar. Marta se convirtió en mi compañera de caminatas dominicales, donde hablábamos de libros y sueños sin el peso de obligaciones familiares. Luego vino Isabel, una vecina que conocí en el mercado al comprar hierbas frescas para mis experimentos culinarios. Juntas, formamos un pequeño club de lectura en mi sala, con tazas de té humeante y debates animados que terminaban en carcajadas. Estas mujeres no me veían como la madre abandonada, me veían a mí, Beatriz, con mis chistes secos y mi afición por las novelas de misterio. No había juicios ni expectativas, solo presencia genuina, el tipo de conexión que me hacía sentir vista de verdad. Y en lo cotidiano, la alegría se filtraba en detalles que antes pasaban desapercibidos. El placer de preparar un picnic solo para mí en el parque, extendiendo una manta bajo un árbol y devorando un sándwich con queso local mientras observaba a las familias ajenas sin envidia, solo con una sonrisa serena, o las tardes en el jardín, plantando semillas de lavanda que brotaban con paciencia, simbolizando mi propio crecimiento. Mi vida se sentía más rica ahora, tejida con hilos de libertad que me permitían elegir. Un viaje corto a la costa sola, donde caminé por la arena recogiendo conchas que guardaría en un frasco como tesoros personales, o inscribirme en un curso de fotografía con el celular, capturando atardeceres y rostros anónimos que contaban historias mudas. En este flujo, mi percepción de mí misma se transformó por completo. Ya no me definía por las heridas que superé ni por el rechazo que me impulsó. Me veía como alguien íntegra, vibrante, con una capacidad innata para construir lo que quisiera. Era la mujer que decidía el menú de su cena, que elegía el color de las cortinas sin consultar opiniones, que se permitía soñar con un libro propio algún día, no como un escape, sino como una extensión natural de mi esencia. Esta evolución me llenaba de una felicidad auténtica, un optimismo suave que se asentaba en el pecho como el calor de un fuego controlado. Paz en las mañanas al despertar sin agenda impuesta, esperanza en las conversaciones que fluían sin filtros. Striving no era un logro ruidoso, era esta cotidianidad elevada, donde cada elección reforzaba mi sentido de propósito, haciendo que el mundo se sintiera más amplio y accesible. No había rastro de lo viejo, solo la certeza de que esta vida, construida con mis manos, era más significativa que cualquier lazo forzado de antes. Y mientras expandía estos sueños, planeando un fin de semana de retiro con mis nuevas amigas, soñando con publicar un relato corto, supe que el ciclo se cerraba con gracia. Pero lo que ocurrió cuando el pasado intentó irrumpir una última vez, en una confrontación que no esperaba, reveló la solidez inquebrantable de todo lo que había forjado. Esa confrontación final llegó un atardecer lluvioso, cuando Vicente y Laura aparecieron en mi puerta sin aviso, con rostros tensos y palabras preparadas que sonaban a ensayo desesperado. Querían arreglarlo todo, decían, apelando a recuerdos compartidos y promesas de cambio, pero yo, de pie en el umbral de mi hogar renovado, solo les ofrecí una sonrisa serena y un gracias por venir, pero mi vida sigue adelante sin mirar atrás. No hubo gritos ni lágrimas, solo la solidez de quien ha encontrado su centro, viéndolos irse con el peso de su propia confusión, mientras yo cerraba la puerta con un suspiro de cierre definitivo. En ese momento, sentada en mi sala con el aroma de la lluvia filtrándose por la ventana entreabierta, me permití una reflexión profunda, no como un balance de cuentas, sino como un abrazo a la mujer que soy ahora, gracias a todo lo vivido. Miro hacia atrás y veo a esa Beatriz de hace meses, la que se despertaba con el corazón apretado por mensajes ignorados y planes que se desvanecían como humo. Era una mujer que definía su valor por el amor de otros, que invertía su energía en puentes que ellos mismos quemaban, sintiéndose invisible en su propia familia. El mensaje de Vicente, aléjate de nosotros para siempre, fue el golpe que me rompió, revelando la exclusión deliberada, las conversaciones secretas, las exclusiones que dolían como heridas abiertas. Los desafíos fueron crudos, la soledad que me envolvió como una niebla espesa, las noches cuestionando si merecía más,
El coraje que tuve que convocar desde lo más hondo para cancelar reservas, separar cuentas y erigir barreras invisibles. No fue fácil, requirió de una fuerza que no sabía que tenía, un paso a la vez, eligiendo la dignidad sobre la comodidad del statu quo. Pero en cada decisión, desde bloquear números hasta plantar semillas en mi jardín, encontré pedazos de mí que habían estado dormidos, esperando ser reclamados. Hoy, no hay rastro de resentimiento ni tristeza persistente, solo gratitud por las lecciones que me tallaron. Agradezco a esa familia que me soltó, porque en su ausencia, descubrí mi propia luz, la capacidad de reconstruirme sin permiso, de llenar mi casa con risas mías y de mujeres que me ven tal como soy. Orgullosa me siento de esta transformación, no como un triunfo ruidoso, sino como una quieta victoria de autoamor genuino. He aprendido que el valor no se mide en lazos que duelen, sino en la paz que uno cultiva solo. Ya no soy la que suplica, soy la que elige, la que camina con la cabeza alta, sabiendo que mi corazón, aunque marcado, late con una libertad que nadie puede quitarme. Y el futuro, el futuro se extiende ante mí como un camino abierto bajo un cielo claro, lleno de posibilidades que me emocionan de verdad. Sueño con publicar ese libro de relatos que he estado escribiendo, compartiendo historias de mujeres como yo que encuentran su voz en la madurez. Imagino viajes solos a pueblos costeros, recogiendo historias de extraños en mercados locales, o expandiendo mis talleres para llegar a más almas que necesitan recordar su fuerza. Mi corazón está abierto, no a lo viejo, sino a lo nuevo, amistades que crecen en confidencias compartidas, pasiones que se encienden en clases de baile improvisadas, y días donde la alegría surge de lo simple, como un atardecer pintado en acuarela o una llamada de Marta planeando nuestra próxima aventura. No es un final, es un comienzo infinito, donde cada mañana trae la promesa de más descubrimientos, más risas, más de esta vida que he forjado con mis propias manos. Me siento renacida, en paz con el pasado y vibrante en el presente, lista para lo que venga con una sabiduría que solo el tiempo y el coraje me han dado. Si esta historia te ha tocado el corazón como a mí me ha sanado el mío, te invito desde lo más profundo a darle un like, ese pulgar arriba que significa que no estamos solos en estos caminos, a suscribirte al canal para que no te pierdas más relatos que inspiran cambios reales. Gracias por acompañarme hasta aquí, tu presencia ha hecho este cierre aún más luminoso.